Bienvenidos amigos y amigas, yo soy Susan Yo soy Lucía, y esto es hablando con los restaurados. Bueno, tenemos el 5.º episodio ya, ¿verdad? Sí. Y básicamente este va a ser como un especial Navidad porque es el último del año. Del año, No se no de preocupen, la vida. tranquilos. Vamos a seguir. Lo único que este episodio va a servir, bueno, va a ser un poquito más dinámico, pero va a servir para poder repasar lo que Dios nos ha enseñado durante este año, tanto a mí como a Susan, y bueno, me imagino que a todos ustedes también. Sé que hemos tenido varios testimonios, empezando, bueno, por los nuestros primeramente y también por el de Lidicel, que fue nuestra invitada, nuestra última invitada, que se la agradecemos un montón. Sí. Y la verdad que ha sido de bendición. También les agradecemos mucho todo lo que, las visitas, los comentarios, los likes. Siempre va súper bien apoyar a lo que es lo que es publicar, compartir, perdón, la palabra de Dios y que llegue a esas personas que también lo necesitan. Entonces, simplemente creo que esto va a ser un resumen de lo que Dios nos ha enseñado en estos procesos y por eso pues vamos a hacer un par de preguntitas. Lo que tenemos aquí es un tazón con unas preguntitas para hacerlo más dinámico. De Navidad. Y bueno, yo le estaré haciendo unas a Susan y Susan a mí y iremos respondiendo según lo que haya en el papelito. Sí, según lo que haya no vamos a responder. No, la vamos a responder. La vamos a dejar en blancos todo. Sí. Bueno, no sé, empiezo Sí, yo, tú. los mayores primero. Igual es a voleo. O sea, sabemos qué preguntas hay, pero no sabemos Es cuáles van a tocar. estilo amigo invisible. Ajá. Bueno, mi pregunta. La pregunta para Susana. A ver. ¿Qué significa para ti la Navidad? Bueno, para mí personalmente, porque sí que fui creada con ese concepto de Navidad, de que Navidad representaba el nacimiento de Jesús y todo eso, y que es una celebración para estar en familia, tipo la cena navideña en familia, tal. Yo creo que para mí representa eso, familia. Claro. Más, o sea, obviamente, no voy a mentir, pienso en comida, porque pienso en el Mi concepto, mami. pienso en el concepto cena navideña. Pero pienso en familia, pienso en abrazos, porque, bueno, no sé si en todo el mundo, pero en Honduras, en Latinoamérica se lleva eso de un abrazo a las 12. Entonces, sí tengo ese concepto de familia, abrazos, el nacimiento de Jesús, tal. Entonces, para mí representa eso. Se podría decir que la unión, ¿no? Sí, el amor. El amor. El amor fraternal, cabe recalcar. La verdad que se agradece también tener a esa familia cercana, a los que están a tu alrededor. Bueno, es una cosa por las cuales creo que también agradecemos a Dios, ¿no? Cada día. Y poder tener el privilegio de tenerlos cerca, que hay mucha gente que está aquí en el país y no tiene a sus familiares cerca. Sí. Entonces, como, gracias a Dios los tenemos y hay mucha gente que no los tiene, pero también recalcar que ellos tampoco están solos, al menos en la iglesia sé que se da mucho apoyo como familia, como cuerpo, pero aparte de eso también que tienen a Dios. Sí, sobre todo. Sobre todo que tienen a Dios, que aparte de celebrarlo, de celebrar su nacimiento, más que nada es tener presente que también lo tenemos a Él cerca, que Él siempre está con nosotros. Bueno, yo creo que ahí es donde entra el concepto de, bueno, que se dice que el mayor regalo o el mejor regalo de Navidad que Dios nos pudo dar fue a su hijo. Entonces, bueno. Siguiente pregunta. Me toca a mí ahora. Ahora sí. A ver. Ansiosa por responder. Bueno, ya sale una pregunta bien personal. No, gracias. Ya no. Dice, ¿qué promesa de Dios siempre tienes presente en tu vida?
Bueno, yo creo que hay muchas. En la Biblia hay muchas promesas que Dios nos hace y no tenía ni idea de lo que había hasta que la existían las leía, promesas. sí, de que existían promesas. No, porque bueno, siempre antes, bueno, mi testimonio lo dije, antes cuando venía a la iglesia, yo solo escuchaba y leía los versículos que daban en las prédicas en todo caso, o en la escuelita dominical, y que bueno, tocó. Pero hasta que no me puse a leer la Biblia, Dios tiene muchísimas promesas para nosotros y a veces nosotros no las tenemos en cuenta, pero una de esas es que Dios siempre está ahí y siempre está con nosotros y que no temamos, eh, que Él siempre nos da esa fortaleza, pero sobre todo que Él no nos desampara en ninguna situación. Recuerdo lo que hablamos en el último episodio, que Él no es ajeno a lo que nosotros sintamos, tanto si es tristeza como alegría. Y una vez, o estos últimos días, escuché un vídeo que decía que si estás enfadado incluso con él, que se lo dijeras, porque al final es como humillarte y decir Sí, realmente lo que sentís. Y a mí, bueno, lo tengo tan presente a él como literal, un amigo. Es mejor honestidad que silencio. Total. Entonces, bueno, para mí es esa. Esa sería la promesa. Bueno, ahora Susan. Tampoco hay muchas. Tampoco hay muchas preguntas. Ya, estamos aquí haciendo un drama. A ver. Dice. ¿Qué has aprendido este año? Nada, no. No, mentira. He aprendido y sigo aprendiendo. He aprendido a esperar en Dios, pero esperar de una manera profunda. En el sentido Muy profunda. Sí, en el sentido de que, ¿sabes aquello de que uno siente que se está quedando atrás, de que todos van Van avanzando y yo avanzando. no? Pues eso. Y yo como el meme de Dios. Por si no lo Porque han visto, lo voy a dejar por aquí. por aquí. Entonces yo este año he estado así como, y Dios ha estado así como, no me he olvidado, ¿sabes? Pero todo a su tiempo. Y bueno, es algo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo y tengo la sensación de que voy a empezar el año aprendiéndolo. Entonces, bueno, supongo que, bueno, no supongo, sé que Dios tiene el control. Pasa que a veces entro en crisis, pero estoy bien. Creo que al final, sí, Dios también confirma, o sea, que te confirmo, Sí. que a mí también Él me ha enseñado paciencia y que sus tiempos bueno, son los correctos, hay que respetarlos, que adelantarse mal, adelantarse fatal, o sea, no, todo sale mal, acelerar sus tiempos al final todo sale mal. Pero bueno, a esperar sobre todo en él, a tener esa paciencia y a confiar mucho. Aunque a veces como seres humanos, como dice ella, entramos en crisis, pero seguir, pues eso, de seguir Pero aún en creyendo en la esa crisis, promesa. Él está. Exacto, aún en la crisis él está. Bueno, mejor siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ay, Ya perdón. no hay. Ah, bueno, queda una. A ver, Ah, no, quedan dos, perdón. O sea, queda esta y y una otra. más. A ver, Trrr, esto está enrollado como, fui yo. no sé, los pergaminos de... A ver, ¿qué cosas celebras este año? Creo que todo el mundo se hace esa pregunta de qué he hecho, ¿no? Durante el año. Tipo, ¿Qué hice con acaba mi el vida año. estos 12 meses? Sí, y a veces llegas a mitad de año y dices, no hice nada. Ya, y te quedan 6 meses. Y quedan 3 y tampoco hice nada. Buah, no sé, ahora que lo recuerdo, hará un año
Bueno, ¿qué celebro? Primeramente contestándote la pregunta. ¿Qué celebro? Celebro un día más de vida, celebro que mi familia esté con vida y también gracias a Dios por ello. Em, Celebro que pueda estar de nuevo en el camino de Dios, Mm. que creo que es la mejor decisión y de las mejores que celebro. Muchas cosas, pero bueno, todo es gracias a Dios. Y recordando así, pues el año pasado, yo estaba, el año pasado yo me planteaba irme a Estados Unidos Mm. y pues, bueno, me lo planeé, lo estaba planeando el año pasado como en octubre o por ahí. Y pues eso era pues cuando estaba en el mundo, como se dice, y llegó este año, el 2025, pues seguí con esa idea hasta que llegase octubre, porque eso se hace con tiempo, ¿no? Sí. Octubre y tal. En teoría en septiembre de este año me tenía que ir, pero pues si yo me hubiese ido, Dios no estaría haciendo las cosas que hace en mí, Dios no estaría trabajando, creo, de la misma manera que está trabajando aquí conmigo. Quizá, obviamente, sí, de alguna otra manera, pero de la misma manera que está trabajando ahora mismo Sí. conmigo, no. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, no estaríamos haciendo, que es, por ejemplo, el podcast. O sea, Que al yo final, si te sí. hubieras ido, hubieras como hecho tu propia voluntad, digamos. Exacto. O sea, es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres y así no es. Ujú. Entonces, una de las cosas que agradezco es eso, estar en su camino y que, bueno, poder escuchar su voz. Ser obediente. Siguiente pregunta para Suset. Que queda una. Uno. Hmm, Vamos a ver. Vale. ¿Qué le agradeces a Dios este año? Agradezco, mm, bueno, como dijiste en la pregunta anterior, obviamente agradezco por la vida, por estar viva, por estar saludable, porque mi familia también está viva y está saludable. Am, sí agradezco por cosas como el podcast y todo, cosas relevantes que han pasado este año. Pero también agradezco, por extraño que vaya a sonar, eh, yo el año pasado estaba haciendo un grado superior y este año, o sea, este septiembre, este curso que empezó, tuve que haber empezado el segundo año de ese ciclo y lo dejé en verano. Y, y una de las cosas que agradezco es haberlo dejado, porque lo odiaba a niveles extremos. Y el dejarlo, a pesar de que ya sabía lo que quería, pero el haber estado ahí, eh, ese año que estuve ahí, y el haberlo dejado me llevó a tener como una mayor claridad de lo que realmente quería hacer. Y también después de eso, Dios fue confirmando a través de personas, a través de experiencias personales, y fue como, porque ese dilema es un dilema que yo había tenido toda mi vida. El De que vas a lo, estudiar. sí, Mm. entonces, y más que qué voy a estudiar es cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto. Ya, creo que es una pregunta que nos Sí, saltamos. sí. Entonces yo estaba y estaba estudiando algo que nada que ver conmigo, que no, o sea, era un tema interesante, pero pues a mí no me gustaba. Eh, Nada, lo dejé y tuve más claridad. Y también, a raíz de que lo dejé, he tenido más tiempo para hacer cosas que realmente me gustan, cosas que realmente quiero hacer, cosas que realmente siento que Dios ha puesto en mí como parte de su diseño. Y no sé, creo que esa claridad o esa confirmación o esa más como encaminamiento, si se le puede llamar, eso es algo que agradezco, la verdad, porque me da mucha tranquilidad. Yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, los tiempos al final Sí, de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y
pues siempre, Él siempre nos va a estar sosteniendo. Y dice que todo obra para bien para aquel que le ama. Entonces, quieras o no, creo que igual cuando tienes más tiempo fuera de la rutina, por decirlo así, fuera de los estudios, fuera del trabajo, te implica tener mucho más tiempo con Dios, o sea, te ayuda a tener esa intimidad con Él para poder pasar tiempo con Él y poder escuchar más su voz, poder adentrar y escudriñar más su palabra. Creo que a veces nos metemos tanto en la rutina que dejamos de lado eso y pues también es importante. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Y creo que, no sé si queda alguna. Sí, queda la última pregunta. A ver. Dios. Sí, lo enrollé mucho, lo siento. Parecen los rollos de los hebreos. Dice, de todas las cosas que aprendiste este año, ¿cuál fue la lección más grande? Suspiro total. Como dije antes, creo que todo el mundo pasa por procesos, los tiempos de Dios son perfectos, los procesos de Dios, pues ahí están, restaurándonos Ahí está. y perfeccionándonos cada día. Somos eso, vasijas que siempre se tienen que estar restaurando, moldeando por el alfarero y es algo que también le pido mucho a él, que me vaya perfeccionando. Algo que he aprendido, muchas cosas. Demasiadas cosas. Los tiempos, sobre todo, la paciencia. ¿Qué más? A soltar, Perdonar. a perdonar, Sí. a perdonar. A ver y callar, porque a veces A poner la otra mejilla. a poner la otra mejilla. Porque incluso aunque no sea para mí, yo hay veces que he visto cosas e injusticias que uno dice, quiero ser yo el héroe de esta historia e ir y decir cosas o exhortar a alguien, pero bueno, yo no soy tanto así, pero sí, ya te entiendo. Quizás uno lucha con la injusticia de decir, wow, yo sé esto y ahora yo tengo el poder de decirle a esa persona tal cosa. Tengo el poder de arruinarle la vida. Entonces, aprender a callar sobre injusticias. No, aprender a actuar en esas situaciones con sabiduría. Exacto, sí, yo creo que es más la sabiduría de Dios y eso viene a través de su palabra. Si no, realmente si no lo lees, o sea, no te pones a leer su palabra, eso de renovaos de mente, Romanos 12:2, lo tengo aquí clavado, que lo dijimos en el último capítulo, pero Romanos 12:2 para mí es brutal ese versículo, creo que es del podcast, es el que más me ha marcado. Y conocemos a un amigo que le gusta mucho ese versículo. Ah, sí. Yo no. Yo no conocemos, yo no. No, ahora mismo no recuerdo. Pero la verdad que muchas cosas. Algo que sea impactante, creo que mucho más el perdón. El perdón. Y de hecho lo hemos estado hablando. Es un tema que se ha estado hablando también en los episodios anteriores. De aprender a soltar, de aprender a perdonar, de cómo perdonar con Dios, cómo Él nos manda a ser más como Él y no como nosotros. Y una cosa que he aprendido, que yo antes sí me considero que era un poco, ¿cómo se dice? Que no, bueno, no ignorante iba a decir, pero no, porque realmente no lo sabía. Cuando, parece una tontería, ¿no? Pero cuando yo empecé a, a venir a la iglesia, para mí era todo nuevo. Yo obviamente, pues mi proceso fue la intimidad en mi casa con Dios y luego llegué a la iglesia. Pero a lo mejor en la iglesia habían, ¿cómo se dice? Términos que se usaban, como por ejemplo, la carne.
palabras. o sí, como Sí, palabras que como una yo, jerga religiosa. sí, supongo, tipo vocabulario que yo no sabía. Ujú. Me dicen, no sé, la carne, y yo, bueno, la carne que, la carne del asado, ¿sabes? Y yo, carne, ¿dónde? Carne. Y claro, yo hasta que poco a poco, pues, en las prédicas o enseñanzas vas aprendiendo, Ujú. o yo en casa pues voy buscando, ¿no? Porque preguntar a mí, la verdad que me da mucha vergüenza, porque sentía que era algo básico que todo el mundo sabía. Pero una cosa que sí aprendí es eh, que no pasa, a veces no pasa nada no quiere decir que no pasa nada, un proceso que ha estado mucho presente y últimamente en mi vida es la disciplina. Mm. Y a veces uno se siente tan mal por no poder ser disciplinado o querer ser disciplinado porque es lo que manda hacer Dios y no llegar a hacer lo que vos querés, ¿no? Y Ujú. a lo mejor estoy hablando de algo un poco más superficial, pero así puede ser con otros pecados, Sí, porque uno puede estar enganchado a alguna droga y no querer dejarla y no y no poder poder. dejarla. Y una cosa que entendí fue que nosotros tenemos un cuerpo, que el cuerpo es débil, que es pecaminoso, que vivimos en pecado, pero que Él nos limpia y que Él nos va renovando. O sea, hay muchas cosas que yo dejé del mundo así, o sea, de la nada, porque Dios me cambió a través de su palabra. O sea, yo no me Mm. costó nada dejarlo, pero podría decirse que el área que sin más he tenido luchas es en la disciplina, porque es algo que sabe Dios que es algo que me cuesta. Bueno, y ahí entra la carne, porque a la carne no le gusta leer la Biblia, ni orar, ni nada, y prefiere, o sea, todos como seres humanos preferimos quedarnos viendo reels antes que ponernos a orar, Total. ¿sabes? Y ahí es donde entra la disciplina para vencer la carne. Sí, Esa sí, es sí, una lección sí. muy importante. Sí, a mí eso, bueno, una cosa que aprendí este año es eso, la disciplina y que sí, que a veces hay cosas que quieres dejar de hacer y a veces no puedes, pero bueno, seguir confiando en Dios en que sí vas a poder en Él. Y tomar la decisión radical. Hmm, Obligarte, como dice por ahí una amiga. Sí, como dice alguien por ahí, pagar el precio. Pues no sé si tú tienes algo que añadir, Bueno, por el momento yo diría que no. Em, alguna lección que hayas aprendido este año. bueno, sí, a ver, de lecciones muchas. Yo creo que para mí ha sido mucho esto de los tiempos. Eh, los tiempos, lo que mencioné antes, de esperar en Dios y esto, y también yo creo que ligado a eso, porque sí que hubo un momento, una temporada, entre muchas cosas, que dije, no, o sea, no es que dije voy a hacer las cosas a mi manera o ya no voy a esperar, simplemente dije, es que para mí no hay, ¿sabes? O sea, para mí es imposible, ya está. Y recuerdo una frase que el Señor puso en mi mente en ese momento, porque lo que yo sentía, y creo que nunca me había sentido así hasta en ese momento, es que no había esperanza de ningún tipo, en ningún aspecto de mi vida, en ningún área de mi vida. Y una frase que el Señor puso en mi mente en ese momento fue, hay esperanza si miras a la cruz. Entonces, lo que entendí es que muchas veces también me desesperaba porque mis esperanzas estaban puestas en mí, Ujú. o en mi potencial, o en mi inteligencia, o en mi desempeño como persona, o lo que sea, y no estaban puestas realmente en la cruz. Entonces, y obviamente me llegó aquel versículo de los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Ujú. Entonces, y muchos versículos Promesas. que se promesas que dicen los que esperan en el Señor no serán avergonzados, no serán desilusionados, la esperanza no se frustrará, o sea, muchos versículos, mucha palabra, y creo que eso es algo que que hasta el día de hoy
todos los días me retumba en la cabeza. O sea, siempre, siempre hay esperanza en Dios. Y es lo que hemos estado diciendo también todo el podcast, de que siempre hay esperanza en Dios. No solamente hablando de algo espiritual o de pecado o lo que sea, sino quizá a lo mejor vos sentís, bueno, ya no llegué a estudiar, ya tengo tal edad, ya no puedo, ¿sabes? Porque estudiar es para chavales, no. Si vos querés estudiar, si tenés la posibilidad, lo puedes hacer. Hay esperanza, ¿sabes? No necesariamente hablando de algo espiritual, sino en todas las áreas. Sí. Siempre en Dios hay esperanza, siempre en Dios hay oportunidades. A veces hay que esperar, a veces hay que confiar e ir un poco a ciegas, La porque fe. sí, Dios no te cuenta todo el plan, pero siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad. Yo creo que esa ha sido como mi lección más fuerte. Sí, igual yo creo que a veces lo que hacemos es limitar, ¿no? Claro, porque pensamos que Dios tiene los mismos límites que nosotros. Exacto, o sea, uno dice, bueno, yo llego hasta aquí y hasta aquí, y A mí no. me gusta una frase que sale en Reels que dice, cuando Dios te muestra, te da un sueño o te da un proyecto o lo que sea, te dice, Dios no está viendo tu billetera, Dios está viendo tu fe. Porque Claro. muchas veces uno primero que dice, bueno, ¿y yo de dónde saco eso? Es verdad, sí, o sea, realmente uno es el que limita a Dios. Sí, total. Sí. Pues bueno, esperamos que nuestras lecciones también les hayan servido a ustedes. Nuestros procesos, Sí. aprendizajes, sí. Muchas cosas, yo creo que, y bueno, y esperamos que para el 2026 también, sigamos aprendiendo en Dios, sobre todo, que Él nos pueda guiar, sobre todo también en este podcast, porque hemos aprendido muchísimo, crean o no, yo creo que detrás de cámaras, sé que a lo mejor no estamos tan activas por lo mismo, porque creo que estamos aprendiendo al final todo lo que es edición y bueno, muchos más programas, si supieran. Por eso esperamos que en 2026 nos sigan acompañando. Exacto, fieles seguidores. Sí. Y nada, pues esperamos verlos en este 2026. Espero que podamos también leer sus comentarios. Les deseamos muchas... Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Exacto, muchas bendiciones, felices fiestas y que recuerden que no están solos, que siempre están acompañados de Dios, de su presencia, y a veces estas fechas, aunque nos ponen melancólicos a unos, a otros les llenan de felicidad, por lo mismo, por familia y tal, pero hay otros que pues la nostalgia, ¿no? De extrañar, pues que sepan que ahí está Dios, que les puede consolar y que, como decía ella, siempre hay esperanza. Y recordar que al final siempre todo se trata de Él. Así que... Conclusión. Todo se trata de Dios. Muchísimas gracias por todo y hasta el año que viene. Bueno, eso, hasta el año que viene. Suscríbanse, denle like a la campanita y comenten porque los estamos leyendo. Igualmente, si tienen algún consejito o mensaje o cositas que quieran hablar el próximo 2026, ahí estamos. Estamos abiertos. Que vaya muy bien. Adiós.